¡Ah! Vegeta empezó a gritar mientras su aura se intensificaba, su cabello destelló con un brillo verde antes de pasar a un color dorado mientras que sus pupilas pasaban de un negro a uno azulado. La roca en la que estaba parado el príncipe de los Saiyajin fue destruida por la cantidad de poder que éste emanaba. Con su transformación completa, Vegeta miró a Broly con una sonrisa confiada en seguir el enfrentamiento. La forma del cabello dorado. Algunos alumnos miraron la pantalla con desilusión cuando entendieron que la batalla no se iba a detener, para luego pasar a asombro cuando el príncipe de los Saiyajin entró en esa transformación. Esa forma era un aumento de poder. Es extremadamente brillante, Aoyama reconoció mirando la pantalla con admiración. La transformación era majestuosa a ojos del estudiante. ¿Es acaso una forma de aumentar el poder una transformación? Pero ellos ya cuentan con el Osaru. ¿Podría ser alguna forma de reemplazar al mono gigante si pierden la cola? Izuku empezó a murmurar, la coherencia en las palabras del peliverde se perdía con cada palabra que decía, pero esta vez nadie lo detuvo pues todos parecían absortos en la pantalla queriendo descubrir qué era esta transformación. Ellos ya no cuentan con una cola. Aizawa miraba la pantalla confundido, pero eso no explica que puedan cambiar su cabello a dorado. Nunca mencionaron algo así. El maestro empezaba a frustrarse. La última vez que lo vimos fue cuando Goku entró en ese estado por emocionarse. El director Nisu mencionó recordando ese momento, aunque eso no explica que se supone que los maestros estaban confundidos. Esto no se relacionaba en nada a la forma Osaru que sabían que tenían los Saiyajin. La elegancia del cabello dorado distaba de lo salvaje que sonaba la forma del mono gigante. All Might miró la pantalla con impresión. Por un momento pensó en lo vistoso que sería ese estado para un héroe, el corazón de los civiles recibiendo calma cuando veían el brillo dorado entrando en escena. Sin duda, habló con una sonrisa. Los héroes recordaron en la explicación de Osaru y que este multiplicaba el poder x10. La verdad es que un aumento del solo el doble les parecía demasiado considerando el poder de estos Saiyajin. No querían saber cuánto aumentaba esta nueva forma. Podría ser un aumento de x 20 veces el poder, ¿no? Momo comentó a sus compañeros pensando en esa posibilidad. Le parecía un aumento muy grande considerando los poderes que estos tenían. Muchos de sus compañeros pensaron igual, pero Hiro miró la pantalla de forma apagada mientras sentía como su cuerpo temblaba. Algo le decía que era mucho más que eso. ¿Pero qué fue lo que hizo? Paragus retrocedió sorprendido, no entendía por qué Vegeta había tenido ese cambio de aspecto. Vaya, está diciendo que su hijo Broly no se puede transformar en Super Saiyajin. Freezer preguntó mirando a Paragus por sobre el hombro, ¿ese Super Saiyajin? La voz de Paragus se tambaleó, imposible. ¿No es una leyenda? Preguntó con incredulidad mientras se mostraba la forma de Vegeta en Super Saiyajin. Super Saiyajin. Un grito unánime sonó en la sala. Absolutamente todos tenían la misma reacción de Paragus. Recordaban esa tonta leyenda y lo ridícula que les sonaba, pero aquí estaba frente a sus ojos. No era una leyenda. Pero solo era una maldita leyenda. Davi habló incrédulo haciendo que sus palabras se tambalearan. No es posible que esa estúpida leyenda sea cierta, dijo en negación. Todas las leyendas vienen de algún lado. Toga repitió sus palabras con una mirada sorprendida. Estaba aún más impresionada que sus demás compañeros que miraban absortos la pantalla. All For One no podía con la incredulidad que esto le generaba. No le cabía en la mente que esa ridícula leyenda milenaria que habían escuchado fuera realmente cierta. Frustración, preocupación, miedo y otras emociones se arremolinaban en su mente, dejándolo en un estado de shock. Parece que sus supersticiones no estaban tan equivocadas. Tomura murmuró con impresión recordando a Freezer. Sus razones para destruir el planeta Vegeta ya no parecían tan ridículas. Del lado de los héroes miraban la pantalla en un estado de impresión y shock. Recordaban perfectamente cómo habían mencionado esa leyenda. Lo que les parecía una excusa de Freezer para destruir a los Saiyajin se volvía una realidad. ¿Es un Super Saiyajin? All Might susurró impresionado, miraba la pantalla con los ojos muy abiertos sin poder procesar del todo que esa transformación realmente existiera, así que esa leyenda era cierta. Nezu habló en el mismo estado que los demás, su taza se resbaló cayendo hacia el suelo pero no le importó, no podía con la impresión que esta raza le generaba. Mientras los maestros miraban con maravilla la pantalla, los estudiantes encontraron increíble que esa leyenda fuera realmente cierta. Las inquietudes de Freezer eran
eran una realidad y eso les agradaba, pero no se suponía que solo era un Super Saiyajin por milenio. Momo preguntó confundida recordando la explicación de la leyenda, puede que simplemente sea un error de la leyenda, y Suku le respondió a su compañera, sin despegar los ojos de la pantalla, la pura maravilla e impresión plasmada en sus retinas, son realmente geniales. Uraraka murmuró mirando maravillada la pantalla, preguntándose qué tanto aumentaría el poder esa transformación. La posibilidad planteada por Momo le parecía la más probable, la existencia de este Super Saiyajin, excepto un rubio explosivo que miraba la pantalla como si hubiera recibido un golpe en la cara. ¿De verdad esa estúpida leyenda es cierta? Bakugo murmuró con incredulidad y molestia creciente, todos creían que esta transformación era la verdadera forma de un Super Saiyajin, sin dudar ni por un momento lo equivocados que estaban. ¡Ah! Broly soltó otro grito de batalla y se lanzó contra Vegeta, intentó darle un golpe por detrás pero Vegeta contraatacó sin ni siquiera voltear mandando al Saiyajin a volar. Broly se recompuso solo para ser golpeado por Vegeta que apareció frente a él en un instante, el cuerpo del Saiyajin fue mandado a estrellarse contra el suelo para luego recibir una patada. La pelea continuó, cada golpe que Broly intentaba conectar era fácilmente evitado por Vegeta para luego ser devuelto con más fuerza. Después de unos momentos el príncipe cargó una esfera de energía y la estrelló en el rostro de su oponente. Héroes, maestros, villanos y estudiantes no podían despegar su mirada de la pantalla, cada golpe, patada y ataque que Broly intentara conectar era fácilmente repelido por el Super Saiyajin de Vegeta, llenándolos de una impresión que nunca habían sentido. Izuku se sintió nuevamente como ese niño que descubrió el video del debut de All Might. La sensación de presenciar poderes fuera de su mundo se hacía presente, mientras que no podía evitar maravillarse con la facilidad con la que Vegeta trataba a Broly. Vegeta golpeó a Broly en el rostro pero este resistió unos momentos para darle una mirada amenazante. ¿Y a ti qué rayos te sucede? Vegeta preguntó, mientras que los ojos del Saiyajin brillaban de amarillo por un breve momento. Por un breve instante los héroes pudieron apreciar esa mirada amarilla, la sensación de que había algo salvaje en esa mirada era fuerte, pero lo desecharon en pos de seguir observando la batalla. Seguro no era importante. Broly se liberó y envió un golpe que Vegeta recibió cruzándose de brazos. El cuerpo del príncipe fue mandado contra una montaña, formando un cráter mientras seguía en su posición de defensa. Broly apareció frente a Vegeta y volvió a golpearlo, las rocas y hielo se hacían añicos ante las fuerzas de Broly, mientras que el príncipe de los Saiyajin lo miraba con desafío. Aprende a gran velocidad. Nuevamente está perdiendo la ventaja que tenía en un inicio. Nezu murmuró mirando la pantalla confundido, la batalla nuevamente no parecía tan unilateral como antes. Sin duda Broly es increíble, elogio. Aizawa emitió un gruñido bajo, la mejora de Broly a medida que avanzaba la batalla era impresionante, superior al talento de cualquier estudiante que alguna aseguró que pronto llegaría a su límite. Ambos siguieron su camino en el hielo, destrozando todo lo que se ponía en su camino. Cuando salieron a la superficie se enfrascaron en un intercambio de golpes que parecía bastante parejo hasta que Broly logró sujetar del cuello a Vegeta. El príncipe se liberó del agarre y respondió con una patada y una esfera de energía que alejó a Broly de él, antes de que este mismo respondiera con varias ráfagas de energía que Vegeta esquivó. Se preocuparon cuando Vegeta fue agarrado del cuello por Broly, pero suspiraron aliviados cuando pudo liberarse para continuar con la batalla. Realmente son unos monstruos, Denki dijo impresionado, no lo decía de mala manera pero sus compañeros lo tomaron como tal, grosero. Hiro golpeó su cabeza por eso. Broly tenía la simpatía de la mayoría de ellos por lo que no estaban conformes con esa forma de referirse a él. Pai. No lo decía de esa manera. Denki replicó siendo ignorado por la roquera. El rubio solo suspiró y volvió su vista a la pantalla aún incrédulo por la batalla que estaba presenciando. Eso es increíble. Sabe cómo aprovechar sus habilidades en su forma básica. Goku habló antes de que ambos Saiyajin pasaran volando a un lado suyo. La emoción en su voz era palpable por la pelea. Los humanos concordaron con las palabras de Goku, encontraban increíble la forma en que Broly mejoraba en su forma de pelear a medida que avanzaba la pelea, aunque también era preocupante para los héroes. Davi miraba la pantalla sin apartar la mirada, aún no podía procesar del todo que esa ridícula leyenda del Super Saiyajin fuera una realidad, pero después de pensarlo un poco una sonrisa
sonrisa llegó a su rostro. Tal vez esa leyenda del Super Saiyajin sea cierta, el villano reconoció, pero al menos esa ridiculez del Super Saiyajin Dios sigue siendo una leyenda, pensó con una sonrisa engreída. Ambos Saiyajin empezaron a elevarse hacia el cielo. Vegeta cerró los ojos y concentró más energía. Mientras un aura rojiza lo rodeaba, su cuerpo pareció rodearse de llamas antes de que su cabello cambiara a un color rojo. El príncipe Saiyajin abrió los ojos, revelando el mismo color rojo de su cabello. Antes de soltar un grito, el sonido de un alfiler cayendo al suelo podría haberse escuchado en la sala. Todos miraban la nueva transformación del príncipe en un estado de incredulidad y shock. Ninguno entendía qué pasaba, solo habían escuchado del Super Saiyajin que se suponía que era esta forma. Ibara miró la pantalla con sorpresa. El mismo sentimiento de admiración que le generaba ese ser de piel azulada era repetido por este Saiyajin, aunque en menor medida. Se preguntaba qué había hecho Vegeta para recibir ese brillo que solo podía catalogar como de los dioses que se supone que hizo. Todoroki preguntó confundido, habíamos escuchado del Super Saiyajin pero no de algo como esto. La pura intriga era lo que se veía en el rostro del estudiante. Ese soldado de Freezer lo había dicho. Izuku habló después de un breve silencio, llamando la atención de gran parte de la sala. Respecto al Super Saiyajin y el Super Saiyajin Dios, los estuvimos buscando pero parecen ser simples leyendas, repitió las palabras de Kikono. Todos miraron al estudiante con los ojos desorbitados. La posibilidad de que el Super Saiyajin fuera real les parecía demasiado para procesar. Que esa leyenda de un dios Super Saiyajin también lo fuera era el colmo. No me jodas. Davi maldijo apretando sus puños y mirando con frustración la pantalla. No podía creer que este Super Saiyajin Dios también fuera real. Toga miraba la pantalla mientras un sonrojo y una sonrisa demente se extendía por su mente. El color rojo de la transformación le recordó a la sangre haciéndola bastante atractiva a su vista. Sin duda era genial. Zetsu habló con una sonrisa, miraba la pantalla con mucha más curiosidad, preguntándose si aparecía algo más que rompiera sus expectativas sobre los Saiyajin. Son bastante increíbles. Mina y Toru fueron rodeadas por un aura deprimente. Después de escuchar que esa transformación era el Super Saiyajin Dios se desanimaron. Habían pensado llamarla el Super Saiyajin 2 pero ya no era posible. Broly retrocedió un poco en cuanto vio esa transformación. Un sentido primario de protegerse invadió su cuerpo en cuanto él y Vegeta intercambiaron miradas antes de que el príncipe levantara el brazo en su dirección. Disparó lo que parecían bolas de aire comprimido desde las palmas de sus manos, obligando a Broly a cubrirse con sus brazos. Su defensa fue rota pero pasó al ataque, intentando golpear al príncipe Saiyajin. Cada golpe que Broly daba era esquivado con facilidad por Vegeta, quien lo miraba con seriedad. Se movían entre las montañas a gran velocidad, perdiéndose entre la inmensidad de las mismas. No puede conectar un solo ataque. Izuku habló impresionado. A diferencia de las otras veces, la superioridad de Vegeta parecía absoluta. Saiyajin y un dios Super Saiyajin, murmuró sorprendido. La victoria de Vegeta parecía inevitable tanto para héroes como villanos. Un escenario con el que estaban conformes, pues no querían que Freezer se hiciera con las esferas del dragón, pero eso no impedía que algunos sintieran lástima por Broly. Así que aquí termina todo. Endeavor habló mirando con seriedad la pantalla. Para él era claro que Broly no tenía oportunidad en contra del príncipe de los Saiyajin. Ahora solo le quedaba esperar la victoria de este. El héroe en llamas veía un poco de shoto en Broly, por lo que no podía negar que sentía una muy minúscula decepción por su derrota, pero sabía que era lo mejor. Cuando decidió que era suficiente, Vegeta se detuvo. Broly intentó golpearlo pero su golpe fue detenido por el príncipe sin dificultad, y sin decir ni una palabra Vegeta levantó su puño para propinarle un golpe al Saiyajin. Nadie dijo nada en cuanto Vegeta atrapó el puño de Broly. Lo hacía parecer tan sencillo pero todos sabían que ese golpe habría borrado a cualquiera en esta sala. El príncipe era aterrador para muchos. Mina y Toru se encogieron en sus asientos cuando Vegeta levantó su puño para golpear a Broly. Entendían que era necesario para que Freezer no consiguiera las esferas, pero no por eso tenía que agradarles. Al menos sería un golpe ligero. ¡Pum!
Broly recibió el golpe directo en la cara sin poder evitarlo. El tiempo pareció ralentizarse por un segundo antes de que su cuerpo saliera disparado impactando contra todo lo que estuviera en su camino. Broly atravesó varias montañas, haciéndolas añicos en cuanto su duradero cuerpo impactaba contra ellas. Recorrió cientos de kilómetros antes de que atravesara la última montaña, para impactar en otra que estaba frente a un lago congelado, levantando una gran capa de neblina. Expresiones de lástima y dolor se presentaron en los héroes cuando Broly atravesó todas esas montañas. Sabían que no podrían ayudarlo de incluso estar en ese lugar, pues si se pusieran en su camino, serían destrozados por la fuerza. Tras ese golpe, Mina y Toro parecían horrorizadas. Habían tenido la leve esperanza de que Vegeta lo derrotaría de un golpe rápido, pero mandar su cuerpo a volar en contra de la geografía cambiándola para siempre era lo opuesto a lo que esperaban. Eso sí debió doler, Denki murmuró mirando la pantalla con una expresión de dolor. Ni que lo digas, Hiro reconoció mirando de la misma manera la pantalla, aunque una parte de ella estaba feliz de que la batalla hubiera terminado. Tomura miró la pantalla con impresión, ese poder era maravilloso. Aunque una pelea en la ciudad sería mejor en la opinión del villano, solo imaginar el cuerpo de Broly destrozando la ciudad poblada le daban ganas de reírse. Espero que esté bien. Momo habló con un poco de lástima, estaba preocupada por la integridad de Broly porque sabía que no era su culpa el bando en el que estaba, aunque no podía negar que ese lugar daba una vista hermosa. Izuku agradecía que no estuvieran peleando en algún lugar poblado, la destrucción que podrían traer si se enfrentaran en alguna ciudad sería terrible, mucho peor de lo que esa mujer Bulma había descrito con esa capital del oeste. Yo jamás imaginé que Vegeta llegara a mejorar tanto. Paragus cayó de rodillas mientras miraba el lugar de la batalla. La derrota de su hijo era algo que nunca se había esperado que sucediera. Vaya, con eso alcanzó su límite. Freezer preguntó luciendo ligeramente decepcionado. Esperaba que el Saiyajin aguantara un poco más. Por desgracia sí, Paragus confirmó bajando la mirada. Así que ya llegaste a tu límite. All For One habló luciendo un poco decepcionado. Una parte de él deseaba poder seguir presenciando esa batalla. Bueno, supongo que era algo obvio. Vegeta era demasiado superior, dijo con una pequeña sonrisa. El símbolo del mal aún encontraba increíble que Vegeta pudiera convertirse en un Super Saiyajin, ni hablar del Super Saiyajin Dios. La molestia que sentía era opacada por momentos gracias a la impresión que generaba las capacidades de los Saiyajin. Supongo que no alcanzarás tu venganza. Qué lástima, anciano. Davi habló con burla. Le agradaba que los planes de Paragus no salieran como este quería, aunque también le molestaba un poco la derrota de Broly. En fin, andando, Freezer se dio media vuelta para empezar a caminar hacia la nave, mientras en sus manos aún llevaba levitando las esferas del dragón. Será mejor que nos retiremos de este lugar. Sí, claro. Paragus aceptó las palabras de Freezer. Algunos estudiantes suspiraron aliviados. La retirada significaba que Broly no tendría que seguir luchando para la venganza de su padre. Era un buen escenario si no fuera por unas palabras del símbolo de la paz que alertaron a todos. Espera, se está llevando las esferas del dragón. All Might habló mirando cómo Freezer se retiraba a su nave. ¿Dónde está el joven Vegeta? Miró la pantalla en busca de alguien que lo detuviera. Tienen que detenerlo. ¿Dónde se supone que está ese otro sujeto? Aizawa escudriñó la pantalla esperando la aparición de Goku, pero este no apareció, frustrando al maestro. Una ligera preocupación creció en el corazón de los humanos. Sabían que los Saiyajin no dejarían que el demonio del frío se llevara las esferas, pues toda su búsqueda fue para eso, pero no evitaban inquietarse en la zona de la pelea. En un gran cráter entre el hielo de la montaña, Broly temblaba con ira mientras que su mirada era cubierta por su cabello. El cuerpo del Saiyajin temblaba por la enfado que sentía en estos momentos. El cambio del escenario sacó a los héroes y villanos de sus preocupaciones. Los estudiantes miraron la pantalla con lástima, pensando que Broly temblaba por el dolor de los golpes producidos por Vegeta. Ese Vegeta es un bruto. Mina se quejó de manera infantil mirando con simpatía al Saiyajin. Esperaba que pudiera curarse pronto de esta batalla. Pobrecito Kero. Tsuyu miró con lástima al Saiyajin. Seguramente estaba en ese estado por el dolor que le producieron los golpes de Vegeta. Comentarios sobre la lástima que sentían sobre que sus palabras fueron acalladas por las respiraciones pesadas que venían del cuerpo del Saiyajin. Se pusieron alerta pues les recordaba cuando Broly se enfrentó a ese soldado. La posibilidad los asustó. Miraron la pantalla esperando que algo negara sus suposiciones.
instrucciones, pero no sucedió poniéndolos cada vez más nerviosos. Broly estaba perdiendo el control. Vegeta llegó volando al lugar presenciando a Broly temblar aún en el cráter en donde había impactado. ¿Qué le está pasando? El cuerpo de Broly seguía temblando mientras el príncipe Saiyajin lo miraba con confusión, soltando respiraciones pausadas. Se notaba como si estuviera muy frustrado, enojado o a punto de perder el control. Miradas inquietas se dirigieron a la pantalla, esperaban cualquier confirmación de que ellos estaban equivocados, que el Saiyajin no estaba a punto de perder el control como con ese soldado borracho. El recuerdo de Broly levantando sin dificultad al soldado mientras este intentaba desesperadamente liberarse llegaron a la mente de todos. Sabían que había estado dispuesto a asesinarlo y esperaban que ahora no fuera lo mismo. No lo hagas. Paragus habló mirando el lugar en donde estaba su hijo. Broly. Ya fue suficiente. Detente. Regresa ya. Empezó a gritar hacia el lugar donde se había llevado a cabo la batalla. Esas palabras hubieran traído calma a los estudiantes si hubieran sido dichas mucho antes. En el estado actual del Saiyajin solo eran órdenes desesperadas para que éste no perdiera el control. Tenía que detenerse. Aún puedes controlarte, Broly, tú puedes. Izuku susurró ánimos. No quería que el Saiyajin volviera a ese estado en el que casi asesina a un soldado. Está perdiendo el control. Todoroki reconoció. Tiene que controlarse o si no. La verdad es que el estudiante no lo sabía, dudaba que eso fuera suficiente para ponerse a la par de Vegeta, pero no era algo que deseaba ver. Los héroes y villanos miraban la pantalla con una preocupación creciente, mientras que estos últimos también sentían una leve curiosidad de qué es lo que haría Broly en ese estado. Freezer miraba con curiosidad lo que estaba pasando, mientras que el cuerpo de Broly seguía temblando. Su poder seguía en aumento, destrozando el lugar donde había impactado y el hielo abrió su cangurera mirando que estaba vacía. No está. Gritó en pánico viendo que el control remoto que utilizaba ya no se encontraba ahí. Mi control desapareció. Esto no puede ser cierto. Maldición. Aizawa maldijo frustrado. Nunca espero desear que Paragus aún tuviera el control en su poder. Solo esperaba que la situación no empeorara. Mindig se encogió en su asiento. Recordaba sus palabras y cómo agradecía que esa alienígena destruyera el control. No es que cambiara mucho de opinión pues seguía apoyándola, pero solo tal vez se había equivocado. Broly. Te ordené que te detuvieras. Paragus empezó a gritar con insistencia. En el lugar de la batalla Broly seguía temblando de ira mientras los gritos de su padre solo empeoraban la situación. ¿Acaso no escuchaste lo que te ordené? Broly levantó la mirada luciendo enloquecido. El Saiyajin sujetó su rostro mientras sus pupilas se achicaron y brillaban en un tono amarillo. Esto se está descontrolando. Uraraka miró la pantalla con preocupación. Realmente esperaba que Broly se calmara para que la batalla no tuviera que continuar, o algo peor, incluso si pierde el control, el señor Vegeta debería ser capaz de manejarlo. Kirishima intentó verle el lado bueno para calmar a sus compañeros, pero sus palabras hicieron poco por el estado de ánimo en la sala. El símbolo del mal miraba la pantalla con mucha expectación. Esos ojos amarillos los había visto brevemente en medio de la pelea de ambos Saiyajin. La curiosidad de qué significaban era aplastante y exigía una respuesta. Esto se pondrá muy interesante. All For One sonrió de forma siniestra. La muerte de un Saiyajin era algo que nunca podría ser el mismo, pero eso no significaba que la pantalla no le diera el gusto en esta batalla. ¡Qué fiasco! Vegeta sentenció mientras levantaba su mano apuntando hacia un color rojizo mientras un ataque era cargado con la intención de asesinar a su oponente. ¿Acaso va a...? Izuku preguntó mirando la pantalla con pánico. Todos entendieron al instante las intenciones del príncipe, preocupando a los héroes y sorprendiendo a los villanos que no esperaban ese actuar. ¿Pero por qué va a matarlo? Uraraka miró la pantalla preocupada. No podía creer que Vegeta fuera a matar a un Saiyajin y menos a uno que ya estaba derrotado. Parece que nos equivocamos con él. Mindig habló mirando con reproche a Vegeta. En su mente no había diferencia con ese niño que había ocasionado un genocidio en un planeta. El símbolo de la paz miró la pantalla impresionado. No podía creer que Vegeta estuviera dispuesto a acabar con un Saiyajin de todas las cosas. Sabía que mató a varias personas de otras razas, pero esto era muy diferente. No lo hagas. All Might susurró esperando con todas sus fuerzas que el príncipe se detuviera. Por un pequeño
momento había visto en Vegeta un héroe, no quería pensar que se había equivocado en eso. Del lado de los villanos miraban la pantalla impresionados, incluso con lo brutales que eran los Saiyajin, nunca esperaron que se asesinarían tan fácil en medio de una batalla, mucho menos siendo uno el príncipe de estos. Pues vaya príncipe de porquería, Tomura habló con una sonrisa siniestra, no esperaba que vería a Vegeta tratar de asesinar a un Saiyajin, esto era mucho más divertido de lo que había pensado en un inicio. Davi miró la pantalla con el ceño fruncido, no le importaba tanto la vida del Saiyajin, pero le molestaba que éste fuera a morir por intentar cumplir la venganza de su padre, un destino terrible que él no disfrutaba. No lo hagas, Vegeta. Goku gritó intentando detener a su rival, pero fue inútil pues el príncipe Saiyajin de todas formas disparó su ataque hacia Broly, quien seguía en su misma posición desde que se estrelló. En otras circunstancias se habrían animado por las palabras de Goku, la confirmación de que era una buena persona a ojos de los héroes fue opacada por las intenciones del príncipe Saiyajin, que no se detenía en su ataque. No lo mates. Mina gritó asustada, no quería que un Saiyajin como Broly muriera después de tanto tiempo aislado en un planeta inhóspito y mucho menos en esta situación, a manos de otro Saiyajin. Broly fue impactado por el ataque, consumiendo la pequeña montaña en la que estaba parado y sumergiéndolo en el lago congelado, aparentemente inconsciente mientras empezaba a perderse en la oscuridad. El cuerpo de Broly se detuvo en un momento. El Saiyajin apretó sus puños con fuerza mientras que un aura empezaba a emanar de su cuerpo, arremolinando violentamente el agua a su alrededor. Contuvieron la respiración cuando el príncipe Saiyajin atacó. La preocupación de los héroes creció cuando vieron a Broly aparentemente inconsciente sumergirse en el agua, pero sus sentimientos pasaron a asombro cuando vieron lo siguiente: está brillando. Izuku murmuró sorprendido, le recordaba la vez que Vegeta se había transformado en Super Saiyajin, pero algo le decía que esto era diferente. Él no puede transformarse en Super Saiyajin. Uraraka habló recordando las palabras de Paragus. Entonces, ¿qué le está pasando? El corazón de la castaña latía mientras miraba la pantalla en una mezcla de sorpresa y preocupación. Un mal presentimiento se acentuó en el cuerpo de todos los presentes. Habían pasado de ver a un Broly derrotado a uno que aparentemente empezaba a liberar más poder. Realmente esperaban que esto se resolviera rápidamente. Vegeta miró con seriedad mientras un gran remolino empezaba a formarse en el lugar donde Broly había caído. Los gigantescos trozos de hielo que habían en la montaña eran sacudidos con fuerza por el poder que emanaba del lugar. Cuando la tierra empezó a temblar, ellos se congelaron en sus asientos. El recuerdo de Broly perdiendo el control cuando se molestó con ese soldado llegó a la mente de todos, preocupándolos a niveles insospechados. La pierna de Mirko golpeaba el suelo con insistencia, sentía muchas ganas. La heroína se preocupó entendiendo que esto se había salido de control. Los instintos de conejo nunca le habían fallado. ¡Ah! Broly abrió sus ojos y soltó un grito de batalla mientras su aura empezaba a iluminar el lugar en donde se encontraba. En la superficie el agua seguía sacudiéndose violentamente, los gigantes trozos de hielo y roca se perdieron entre el lago mientras todo empezaba a arremolinarse en un solo punto. Esto es aterrador. Tsuyu se encogió en su asiento con un poco de miedo. El sentimiento de que algo estaba saliendo terriblemente mal era aplastante para la estudiante. La situación se jodió bastante. Dui se murmuró con pura impresión en su voz. Por primera vez en mucho tiempo su fragmentadamente compartió un solo pensamiento. El poder de ese Saiyajin era aterrador. Todos lo entendieron al instante cuando vieron la muestra de poder. La esperanza de que Broly se calmara fueron aplastadas por el entendimiento de lo que estaba pasando. Broly había perdido el control. Un gigante torbellino se formó de lo que antes era un hermoso lago. Los Saiyajin miraron con seriedad el lugar antes de que una potente columna de energía saliera disparada hacia el cielo desde el lago. Fue mandada a volar en cuanto un potente grito se escuchó en el lugar. Goku y Vegeta miraron al epicentro de la destrucción con seriedad, mientras el agua parecía alejarse haciendo espacio a la poderosa figura que había en su centro. Un solo pensamiento cruzó las mentes de héroes y villanos. Al ver ese despliegue de poder, el descontrol de Broly nunca les había parecido tan monstruoso como en este momento, dejándolos con un solo sentimiento: esto es muy malo. Fue el pensamiento compartido por todos en la sala. Broly flotaba sobre el centro del torbellino. El agua se alejaba de su poderosa presencia, dejando a la vista su apariencia furiosa. Sus ojos brillaban con un pudo enfado mientras apretaba su mandíbula con molestia.
Los vientos huracanados fueron expulsados por solo un grito del Saiyajin y su pérdida del control. La batalla había iniciado. Hasta aquí el capítulo, gente, ya casi se acerca el capítulo final. No olviden darle like y suscribirse para motivarme a subir más capítulos.